lo contéis con gozo y paz. Aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega Bueno, un feliz sábado para todos. Aquí veo que hay nuevas personas. Igual me parece que hay pocas personas para la cantidad de personas que nos conectamos, perdón, que nos vemos en la iglesia. Pero bueno, vamos a avanzar de todos modos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Y tengo una presentación, así es más ameno que mirarme la cara todo el tiempo. Vamos a poner esta presentación. Ahí está. Bien. Vamos a compartir la pantalla. ¿Ahí se ve? ¿No? ¿Graciela no lo ve? ¿Nelly sí? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Buenísimo. Bueno, entonces la idea del mensaje de esta mañana es más cerca del hogar, Mateo 24 y acontecimientos actuales. ¿Sí? Hay una cita que me parece muy interesante, que dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. ¿Sí? Me llama la atención repetidas veces, ¿sí? Como que es algo importante, ¿no? Si alguien lo dice repetidas veces, significa que tiene importancia, ¿no? Entonces, la atención de todos debería ser atraída al capítulo 24 de Mateo. Así que, ¿qué les parece si hacemos eso en esta mañana? Y atraemos nuestra atención hacia el capítulo 24 de Mateo. ¿Cuántos creen que el fin está cerca? ¿Cuántos creen que el fin está cerca? Y yo tengo pocas personas ahí en la pantalla, pero han levantado la mano las personas que están por lo menos a la vista. Yo también creo que el fin está cerca. Ustedes saben que a la gente le gusta conocer el futuro, ¿sí? Al ser humano le gusta conocer el futuro. De hecho, hay gente que paga dinero para que le tiren cartas. Hay gente que va y pone dinero para que alguien tire cartas y le lea el futuro, ¿no? Incluso hay algunos que ponen su mano y la persona lee su mano, ¿sí? No sé qué es lo que va a leer, pero mira la mano y le dice qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Hay otros que se toman un café y la persona mira el resto de lo que quedó del café y también le lee el futuro, ¿sí? Le hace una predicción. O sea que al ser humano evidentemente le gusta saber lo que va a pasar, ¿sí? Y nosotros, gracias a Dios, tenemos
tenemos en la palabra de Dios, tenemos allí profecía, tenemos las cosas predictivas que Dios nos ha dado para que nosotros conozcamos el futuro. Ahora, obviamente Dios no nos dio detalles irrelevantes, como por ejemplo quién va a ganar un partido o qué caballo va a salir primero. Nos dio detalles importantes que nosotros necesitamos conocer, ¿sí? Y de eso se trata el capítulo 24 de Mateo. Así que los invito a que vayamos allí en nuestras Biblias a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y vamos a leer allí, no todo el capítulo porque es largo, además continúa en el 25, así que solamente vamos a analizar una parte en esta mañana. Dice el versículo 1, cuando Jesús salía del templo, se acercaron sus discípulos y le señalaron los edificios del templo. Y él respondió, ¿veis todo esto? Os aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser maltratados y muertos, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán y se entregarán y odiarán unos a otros. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio del mundo ni después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Entonces, si alguien os dice, aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así si os dicen, aquí está en el desierto, no salgáis. Aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Enseguida, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. Entonces, vamos a detener ahí la lectura, porque si no, no vamos a tener tiempo para meditar, para reflexionar en lo que hemos leído, si seguimos leyendo hasta el capítulo 25. Entonces, en esta mañana, yo entiendo que el capítulo 24 de Mateo es un capítulo importante porque Jesús está hablando
acerca de los eventos finales antes de su regreso. ¿Sí? Cuando los discípulos preguntan, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Están preguntando cuándo va a terminarse el mundo, ¿verdad? El fin del mundo, qué señales habrá, cómo sabremos, y Jesús empieza a desarrollar estas ideas. Entonces, en esta mañana yo quisiera compartir 5 advertencias que Jesús nos hace con respecto al tiempo del fin. ¿Sí? En esta porción de Mateo 24 que hemos leído, 5 advertencias. La primera advertencia: el sábado sigue siendo importante en el tiempo del fin. ¿Sí? Eso está en el versículo 20, dice, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Sí? Si alguien puede llegar a decir que no, que el sábado ya no es importante o dejó de ser importante después de la muerte de Jesús, aquí Jesús está diciendo, mira, antes del fin del mundo, antes de mi venida, el sábado sigue siendo importante. ¿Sí? Entonces, la primera advertencia que Jesús te hace con respecto al tiempo del fin es que el sábado sigue siendo importante. Incluso el día que tienes que salir huyendo, es un día que tienes que respetar el sábado. Esa es la primera advertencia que tiene Dios para hacerte con respecto al tiempo del fin. La segunda advertencia que Jesús nos hace es que aún no es el fin. Aún no es el fin. Ustedes saben que los cristianos, en especial los adventistas, que llevan en su nombre el advenimiento, ¿no? Están esperando el regreso de Jesús, tienen una debilidad por mirar los eventos actuales y predecir la cantidad de tiempo que falta hasta la venida de Cristo. ¿Sí? Más allá de que no pongamos fechas, porque ahí dice terminantemente que no tenemos que poner fechas, ¿verdad? En Mateo 24, más adelante de lo que hemos leído, dice, nadie sabe la fecha, ni los ángeles. Entonces, no deberíamos ir persiguiendo poner fechas y tampoco deberíamos ir prestando atención al que pone fechas, ¿verdad? Pero bueno, más allá de esto, la iglesia adventista y los adventistas en general estamos muy atentos a lo que dice el diario, el noticiero, y estamos listos para decir, es el fin, ¿verdad? Esto es el fin. Cuando cayó el muro de Berlín, la iglesia adventista decía, esto es el fin, ¿verdad? Porque se había unido Estados Unidos, el presidente Ronald Reagan se había unido con el Papa Juan Pablo II para luchar contra el comunismo, y cayó el comunismo. Entonces la iglesia adventista dijo, este es el fin, ¿verdad? Ahora automáticamente ya se juntaron estas dos potencias y listo. Esto en breve se termina el mundo. ¿Y saben qué pasó? No se terminó el mundo, ¿verdad? Seguimos aquí. Luego cayeron las Torres Gemelas, ¿verdad? Los aviones se estrellaron contra los edificios de Wall Street y se armó la guerra contra el terrorismo, y allí la iglesia adventista en el 2001, en septiembre, dijo, esto evidentemente va a llevar a que salgan las leyes que tengan que salir, comience la persecución y viene Jesús. O sea que falta muy poquitito para que ya mismo venga Jesús. 2001, pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Entonces Jesús te está diciendo, aún no es el fin. El año pasado, en marzo, pandemia, ¿verdad? Todos encerrados, nadie va a la iglesia, esto es mortal, la gente muere por miles. Y en la iglesia adventista, esta es la peste que estaba predicha en la profecía. Jesús viene ya mismo. Jesús viene ya mismo. Pero Jesús te está diciendo en Mateo 24, versículo 6. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis. Esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares, y esto será
principio de dolores. Principio de dolores. La segunda advertencia que te hace Jesús es: cuidado, no empieces a pregonar que ya mismo se termina el mundo porque viste una guerra, porque viste un terremoto, porque viste una enfermedad o porque hay hambre. No te apures, no te apures, porque todavía no es el fin. ¿Cuándo es el fin entonces? El fin, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, va a ser cuando Dios diga. Los ángeles están sosteniendo los vientos, ¿verdad? Sostienen los vientos ¿hasta qué? Hasta que Dios diga. No es el presidente de Estados Unidos el que decide cuándo es el fin. No es la Iglesia Católica la que decide cuándo es el fin de este mundo. No es Satanás el que decide cuándo es el fin de este mundo. ¿Saben quién es? Es Dios el que decide cuándo es el fin del mundo. Los discípulos, cuando preguntan a Jesús en el Monte de los Olivos, en el versículo 3, dicen: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Qué están preguntando ellos? ¿Qué están pidiendo? Vamos a conversar un poco. ¿Qué es lo que ellos quieren saber? Ellos en sí querían era saber la fecha que les dijera la fecha en que iba a volver. Ellos quieren saber cuándo, ¿sí o no? Ellos quieren saber la señal para saber cuándo, ¿no? Queremos saber la señal de tu venida y del fin del mundo para saber cuándo. Eso es lo que ellos están pidiendo. Y muchas veces nosotros, bien intencionados, cuando leemos guerras, rumores de guerras, decimos: esas son las señales. ¿Sí o no? Decimos: son las señales. Pero los discípulos no dijeron cuáles son las señales. ¿Qué preguntaron? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal? Hasta donde yo entiendo, señal es singular, señales es plural. Entonces, los discípulos preguntan ¿qué señal? Y nosotros decimos que las señales son los terremotos, el hambre, la guerra. Pero Jesús en ningún momento dijo: las señales son estas. Entonces, tal vez nosotros le estamos poniendo el nombre de señal a algo que no es una señal, sino simplemente un contexto que Jesús está dando del tiempo del fin. Porque fíjate lo siguiente: cuando los discípulos preguntan qué señal, Jesús responde qué señal hay de la venida y del fin del mundo. Jesús responde literalmente y sin dudas cuál es la señal. ¿Sabes dónde? En Mateo 24, 29 y 30. Fíjate lo que dice: enseguida, después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes de los cielos con gran poder y gran majestad. Los discípulos preguntaron: ¿cuál es la señal? Jesús les dijo: la señal es la señal del Hijo del Hombre. O sea que ¿cuándo vamos a estar en condiciones de decir es el fin? Cuando veamos la señal del Hijo del Hombre. ¿Y cuándo vamos a ver la señal del Hijo del Hombre? Justo antes de que Jesús vuelva en las nubes de los cielos. Es decir, cualquiera, incluso pastores, puedo ser yo mismo, cualquiera que diga que el fin ya llegó, no está en lo correcto. Porque la señal que nos dice que es el fin del mundo y que el Jesús viene es la señal del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos. No es la guerra, no es el terremoto, no es la peste, no es el COVID, no es nada de eso. La señal es la señal del Hijo del Hombre que está viniendo en las nubes de los cielos. Ni siquiera el oscurecimiento del sol, el enrojecimiento de la luna y la caída de las estrellas, porque eso ya ocurrió hace más de 100 años. Esas no son señales.
La señal del fin es la señal del Hijo del Hombre. El Señor lo deja bien claro. Preguntan qué señal, Jesús les dice qué señal. ¿Por qué piensas que Jesús le dio esa señal? ¿Por qué no le dijo otra cosa para estar atento a otra cosa? ¿Por qué piensas que Jesús no te dijo las señales de su regreso? Porque para cuando veas la señal del Hijo del Hombre ya está todo decidido, ¿verdad? Cuando veas la señal del Hijo del Hombre ya no hay vuelta atrás, ni para los buenos ni para los malos. ¿Por qué Jesús no te dio señales del fin del mundo y de su venida? Y porque no tendría chiste. Todo el mundo, todos nos apresuraríamos, o sea, no nos apresuraríamos, al revés. Estaríamos haciendo como ahora o peor, de lento todo, y en el momento ya previo a que venga nos portaríamos todos perfectos, bien, y haremos todo. Entonces por eso no tendría. Entonces así uno tiene que remarla y ver por uno desde ya, no en ese momento último. Muy bien, muy bien. Entonces Jesús, cuando no te da las señales del fin del mundo y de su regreso, lo que Jesús está diciendo es: yo no quiero que sepas cuándo. Yo no quiero que sepas cuándo. Los discípulos querían saber cuándo. Después en Hechos capítulo 1, antes de que Jesús ascienda a los cielos, le dicen: ¿vas a restaurar ahora? Y Jesús, ¿qué les dice? No es de ustedes conocer los tiempos. Entonces cualquiera de nosotros que quiera conocer los tiempos está yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios no quiere que conozcamos los tiempos. Dios quiere que vivamos día a día. No quiere que ignoremos que la venida está cerca, porque si no Él no hubiera dicho vengo pronto. Pero definitivamente no quiere que estemos especulando con el momento exacto, con el tiempo exacto, con faltan 5, faltan 10, faltan 20. Entonces la segunda advertencia es: aún no es el fin. Aún no es el fin. Primera advertencia: el sábado sigue siendo importante en el tiempo del fin. Segunda advertencia: aún no es el fin. Tercera advertencia: el mayor peligro. El mayor peligro en el tiempo del fin. ¿Sí? El mayor peligro. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 4. Jesús respondió: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Los discípulos dijeron: bien, ¿qué va a pasar, Jesús, antes de que tú regreses? ¿Qué va a pasar en el fin del mundo? Van a pasar muchas cosas. En capítulo 24 hemos leído muchas cosas, hemos leído guerras, hambre, peste, terremoto, persecuciones, engaño, muchísimas cosas van a pasar. Pero ¿por qué crees que lo primero que Jesús te dice es: cuidado que nadie te engañe? ¿Por qué crees que Jesús dice primero eso? ¿Será porque es lo más peligroso? Porque Jesús nos dice: miren, va a haber terremotos, así que cuidado con los terremotos. Y de paso, bueno, cuidado con los engaños. No, Jesús dice: cuidado que nadie te engañe. Eso es lo más peligroso en el tiempo del fin. Lo más peligroso no es la guerra, lo más peligroso no es el terremoto, lo más peligroso no es el hambre y no es la peste. Lo más peligroso tampoco es la persecución. Lo más peligroso es el engaño. Eso es lo más peligroso que vas a encontrarte en el tiempo del fin. Entonces, esto nos lleva a una pregunta, ¿sí? Si lo más peligroso en el tiempo del fin es el engaño, la pregunta lógica que nos tendríamos todos que hacer, ¿cuál es? ¿Qué es engaño? ¿Qué es engaño? ¿Sí? Si el engaño es el peligro, tenemos que saber lo que es un engaño. Si no sabemos lo que es el engaño, no sabemos contra qué tener cuidado, ¿verdad? ¿Qué es engaño? A ver, ¿qué es engaño? La mentira disfrazada de verdad. Mentira disfrazada de verdad. Muy bien. ¿Qué es engaño? ¿Alguien más? Que nos hagan creer que es el Cristo, alguien que se quiera hacer pasar por Cristo. Hacer creer. Muy bien. ¿Qué es engaño? Seducción a pecar. Seducción a pecar. ¿Qué es engaño? ¿Qué es engaño?
Decirte que el pecado que estás cometiendo no es malo, es chico, no tiene relevancia, no es importante ante los ojos de Dios. No, lo que estás haciendo no es malo para la sociedad. Son partes de las cosas que nos pasan a diario y nos vienen a la mente y nos enseñan otras personas también a hacernos pensar eso. Muy bien, muy bien. Ahora, en la Biblia, ¿dónde encontramos el primer engaño? Satanás con Sí, con la- Satanás le habló a Eva. La Ajá. serpiente. Génesis capítulo 3. ¿Sí? ¿Les parece que vamos a Génesis capítulo 3 y vamos a analizar ese engaño, a ver si podemos descifrar qué es engaño? ¿Sí? Todo lo que dijeron está bien, pero está como muy difícil distinguir entre engaño y mentira. Y Jesús no dijo cuidado con la mentira, dijo cuidado con el engaño. Pueden que sean sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. Vamos a leer Génesis capítulo 3. ¿Estamos ahí? El versículo 1 dice: la serpiente, la más astuta de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Entonces, ahí tenemos el primer engaño, ¿verdad? Ahí tenemos el primer engaño en la Biblia, el primer engaño en este planeta, el primer engaño ante el cual cayó el ser humano. ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está el engaño? Más fácil, podemos preguntar dónde está la mentira, ¿verdad? ¿Dónde está la mentira? La mentira está ahí, ¿verdad? Cuando dice no moriréis. Esa es la mentira, ¿verdad? No moriréis, sino que sabe Dios. Esa es la mentira. Pero no es el engaño. ¿Dónde ocurre el engaño? Cuando le dice que va a ser como Dios. Que va a Sí, saber el bien pero y esa es la el mal. mentira. Pero no es el engaño. ¿Dónde ocurre el engaño? Cuando creyó ella en esa mentira. Entonces, ¿dónde ocurre el engaño? En mí, La mente. la mentira. Pero ¿dónde ocurre? Físicamente, ¿dónde ocurre el engaño? En mi mente, en mi corazón. En el corazón de Eva ocurrió el engaño. Lo que está en peligro acá no es la mentira. La mentira no es peligrosa. El peligro es el engaño. ¿Sí? Mentiras hay por todos lados. Hoy en día podemos prender el televisor y escuchar mentiras desde el comienzo hasta el final. ¿El problema dónde está? El problema está si yo Convencerme de la eso. creo. Si yo me creo la mentira, ahí ocurre el engaño, ¿verdad? Porque fíjense que cuando Eva se encontró con la serpiente en el árbol, ¿qué pensaba Eva acerca del árbol? ¿Qué pensaba Eva acerca del árbol? Y ella sabía que no lo podía tocar, que no podía comer de ese árbol. Pero ella dice qué piensa del árbol. Ella le dice a la serpiente. ¿Qué dice del árbol? ¿Que es bueno o que es malo? Que si come Es de malo. su fruto morirá. Que si come morirá. Es decir, ¿es bueno o es malo? Era Es malo. Es Es malo. malo, ¿verdad? Si a mí me ponen en la mesa, en un plato, vamos a decir, no sé, veneno o una fruta podrida, yo digo, esto es malo. Esto es malo, esto no me va a hacer bien, esto no me gusta, esto no es bueno. Ahora, cuando leo el versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno.
Entonces, algo pasó. ¿Qué sentía Eva hacia el árbol antes de hablar con la serpiente? Pienso que Miedo, respeto. Miedo, respeto, distancia, ¿verdad? El mismo miedo y respeto que vas a tener de un arma de fuego, el mismo miedo y respeto que vas a tener de un explosivo. Miedo, precaución. ¿Qué sentía después de charlar con la serpiente? Deseo. Curiosidad. Desear. Es agradable a los ojos, es codiciable. Entonces, si me permiten hacer una definición de engaño, engaño es cambiar la forma en que piensas y sientes con respecto a algo. ¿Sí? La mentira puede ser el instrumento, pero el engaño, ¿cuál es? El engaño es cambiar la forma que piensas y sientes con respecto a algo en particular. En este caso, el árbol. Ella pensaba que el árbol era malo, sentía miedo hacia el árbol y su fruto. Luego del engaño, el árbol es bueno y el fruto es codiciable. Hay un engaño. Hay un engaño y hay un cambio de pensamiento y de sentimiento con respecto a algo. Ahora, entonces Jesús, ¿por qué te advierte? Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. Porque Jesús tiene preocupación de que alguien quiera cambiar la forma en que tú piensas y sientes con respecto a la verdad. Está preocupado de que alguien quiera cambiar la forma en que piensas y sientes con respecto a Él, con respecto a la Biblia, con respecto a la profecía. Adueñarse de una sabiduría que no procede de Dios. Ajá. Entonces, ¿por qué es tan preocupante que te cambien la forma de pensar y de sentir? Fíjate lo que dice esta cita. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos. Y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. Entonces, ¿qué es lo único que nos vamos a llevar de este mundo? Carácter. El carácter. Entonces, Dios te está diciendo que si alguien te engaña, te cambia la forma de pensar y la forma de sentir, te va a cambiar El carácter. el carácter. Por eso, lo más importante, lo más peligroso en el tiempo del fin es que nadie te engañe. Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño. Ahora, ustedes saben que el engaño es bastante engañoso, valga la redundancia. El engaño es bastante complicado. ¿Saben lo que piensa una persona que está engañada? ¿Saben qué piensa una persona que está engañada? ¿Alguien? La persona que está engañada piensa... que lo que le enseñaron es verdad. La persona que está engañada piensa, menos mal que a mí no me engañaron. Eso es lo que piensa una persona engañada. Dice, a los demás los engañaron, pero a mí no. Eso es lo que piensa una persona engañada. Así, lisa y llanamente. A mí no me han engañado. Eso es lo que es tan peligroso del engaño. La persona engañada no se da cuenta, ¿no? Si te salpican con pintura, te vas a dar cuenta. Pero si te engañan, no te vas a dar cuenta. Entonces, ese es el peligro del engaño. Ahora, fíjate lo siguiente. En el tiempo del fin, Jesús dice, volvamos a Mateo 24. Volvamos a Mateo 24 y leamos el versículo 5. Dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, primero Jesús te está diciendo que en el tiempo del fin, el peligro no viene del mundo ateo, no viene del ateísmo, ¿sí? El peligro no viene de los movimientos socialistas, ateos, comunistas, las ideas de género, no son el peligro en el tiempo del fin. ¿No son? Jesús te está diciendo que el peligro no viene del budismo,
Jesús te está diciendo que el peligro no viene del Islam, los musulmanes, los terroristas. Jesús te está diciendo que el peligro no viene del judaísmo. Jesús te está diciendo que el peligro no viene del satanismo. Jesús te está diciendo que el peligro no viene de la masonería. No está viniendo de las sociedades secretas ni de los políticos. El peligro viene, ¿de dónde? En De casa. alguien que viene diciendo, yo soy el Cristo. O sea que el problema en el tiempo del fin viene del mundo cristiano. En nuestra propia iglesia. En el tiempo del fin, la persona más peligrosa, según Jesús, es el cristiano. No el cristiano, un cristiano, ¿verdad? Un cristiano es el más peligroso en el tiempo del fin. Esto no quiere decir que ahora vamos a desconfiar entre nosotros, de nosotros mismos, entre nosotros, no nos juntamos más. Esto quiere decir que la vista tiene que estar puesta en la iglesia, en el cristianismo. No perdamos el tiempo mirando otros movimientos, pensando cómo esos movimientos pueden acelerar el final. Eso no tiene importancia. Jesús te está diciendo, van a venir muchos en mi nombre. En mi nombre. El mundo cristiano es el principal peligro en el tiempo del fin. Y dice en el versículo 5, a muchos engañarán. Muchos engañarán. Yo ahora que estoy con la presentación no sé cuántos estamos conectados, ¿verdad? Pero yo puse aquí 24 personas. ¿Sí? Son 24 muñequitos que puse allí en la pantalla. ¿Sí o no? Hay 24 muñequitos. Si yo digo que voy a engañar a muchos, y son 24, ¿cuántos tendría que engañar para que sean muchos? Y unos 12, 13, 15. 12, 13, porque si engaño a 2 de 24, no es mucho. No es mucho. Entonces vamos a decir la mitad más 1, ¿verdad? La mitad más 1 es mucho. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la mitad más 1 fue engañada. ¿Sí? Vamos a decir que la mitad más 1 está engañada. ¿Cuántos me quedan sin engañar? 11. 11 personas me quedan sin engañar. Ahora, fíjate lo siguiente, hablando de 11 personas, ahora tenemos 11 personas que están en la verdad, las demás ya están engañadas, ¿verdad? Ahora, ya que estamos con 11 personas, vamos al versículo 11 de Mateo 24. Dice, se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Ahora, si me quedan 11 personas y tengo que engañar a muchos, ¿cuánto sería mucho? Y 20. Pero tenemos 11. Todos. 6. Y 10, 9. Sí, 10, 9 ya sería casi todo, me queda uno afuera. De 11 vamos a usar de vuelta la mitad más 1, si les parece. ¿Sí? Entonces vamos a sacar 6 personas. 6 personas fueron engañadas, muchos. De 11, muchos. 6 personas. ¿Cuántas me quedan sin engañar? 5. Solo 5 personas. 5 personas permanecen en la verdad. Y por último, dice el versículo 24 del capítulo 24, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún A los escogidos. a los 5 que quedaron. Aún a los 5 que quedaron. El versículo 5, falsos cristos. ¿Sí? Falsos cristos engañan a muchos. El versículo 11, falsos profetas engañan a muchos. Versículo 24, se juntan falsos cristos y falsos profetas juntos, haciendo grandes señales para engañar. El peligro más grande en el tiempo del fin es el engaño. El engaño es el peligro más grande en el tiempo del fin. Cuarta advertencia. ¿Sí? Vimos 3 advertencias. El sábado en el tiempo del fin sigue siendo importante, aún no es el fin, y el peligro mayor en el tiempo del fin es el engaño.
¿cuál es la cuarta advertencia? La cuarta advertencia es la estrategia que va a utilizar el enemigo. La estrategia que va a utilizar el enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que usar una estrategia? Bueno, ustedes saben que nosotros que estudiamos la verdad, tenemos ciertas defensas. ¿Sí? Tenemos ciertas defensas. Es decir, nosotros al conocer la verdad, es muy difícil que aceptemos la mentira. Es muy difícil que aceptemos la mentira. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que el que conoce la verdad acepte la mentira? Esa es la estrategia que tiene que utilizar el enemigo para poder lograr esto. Y Jesús nos dice cuál es la estrategia. La estrategia del enemigo se encuentra en los versículos 6, 7 y 8. Vamos allí a los versículos 6, 7 y 8. Oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, ¿qué tipo de guerra tiene nación contra nación y reino contra reino? ¿Qué tipo de guerra tiene nación contra nación y reino contra reino? Pueden ser limítrofes. Puede ser limítrofe, pero si todas las naciones y todos los reinos se pelean entre ellos, ¿qué tipo de guerra es? Bien. Guerra mundial. Una guerra mundial. ¿Sí? Entonces yo no sé si alguno de los que están presentes ahora en el Zoom en algún momento estuvieron en una zona en guerra. ¿Sí? En una zona donde esté en guerra desarrollándose. Yo no. Yo personalmente no. Pero me imagino que debe ser muy, muy desagradable, muy terrible vivir en un lugar en guerra. ¿Por qué? Porque uno ha leído tal vez relatos sobre gente que vivió, por ejemplo, en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a los civiles, no a los soldados, sino a los civiles que cuando escuchaban una sirena tenían que esconderse de los bombarderos. Lo mismo ocurría en Inglaterra, cuando escuchaban la sirena tenían que esconderse en los refugios antibombardero. Entonces, lo mismo debe estar pasando en Israel y en Palestina, en Irak, en el Medio Oriente. Entonces, una situación muy, pero muy desagradable. Ahora, imagínate esto, ¿no? Cuando hay guerra afuera, lo más probable es que te quieras quedar adentro de tu casa. ¿Sí? Una situación desagradable. Ahora, dice allí, reino contra reino, y habrá pestes. ¿Sí? Entonces, de repente, hay gente que está enferma dentro de tu casa, y afuera hay guerra. ¿Verdad? Hay guerra afuera y enfermedad adentro de casa. Y luego también dice que habrá hambre. ¿Sí? Y ahí te das cuenta que no solo hay guerra afuera y enfermedad adentro, sino que tampoco hay lo que comer. Y de repente, como si esto fuera poco, dice terremotos. Terremotos. Entonces, hay guerra afuera, enfermedad adentro, no hay lo que comer, y encima un terremoto te tiró abajo la casa. Entonces la pregunta es, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás en esa situación? Guerra afuera, enfermedad adentro, no hay lo que comer y te quedaste sin casa por un terremoto. ¿Cómo estás? Descríbeme con una palabra. ¿Cómo estás? Destruido emocionalmente, creo, ¿no? Destruido, sí, sí, sí. Una palabra sola, a ver. Mal. Mal, muy bien. Una palabra, a ver. ¿Cómo estás? Desesperanzado. Desesperanzado, me gusta. Yo diría desesperado. ¿Sí? Desesperado. Me gusta más esa palabra, desesperado. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué pienso que la desesperación es la estrategia del enemigo? Porque cuando uno está desesperado, está dispuesto a creer cualquier cosa.
Cuando uno está desesperado, está dispuesto a creer cualquier cosa. Y me pasó hace un tiempo una persona que conocía los principios de la iglesia, que en algún momento fue miembro de la iglesia, me dijo: Luciano, estoy mal porque no tengo trabajo, tengo hijos, tengo a mi esposa, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar la comida, tengo el auto roto, entonces no puedo trabajar con el auto de remisero como estaba trabajando, y bueno, y no estoy consiguiendo, y estoy orando y no hay respuesta. Estoy, ¿cómo? Desesperado. Estoy desesperado, no estoy consiguiendo cómo alimentar a mi familia. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer, vamos a estar orando, vamos a hablar con otros hermanos. Y me dice, pero Luciano, un vecino mío, que es umbanda. ¿Alguien escuchó hablar de umbanda? ¿Sí? Un vecino mío que practica umbanda me dijo que si yo iba a sus reuniones, inmediatamente al otro día tenía trabajo. Me dijo que lo único que tenía que hacer era ir a sus reuniones y que al otro día iba a tener trabajo. Y yo le dije, bueno, pero tú sabes de qué se trata esa religión, esas costumbres, esas creencias, sabes a quién están adorando, y sabes el peligro en el que estás poniendo a tus hijos y a tu familia entera al meterte en esas cosas. Pero me dijo, no me importa, porque yo necesito plata, trabajo, ahora. Entonces, cuando uno está desesperado, es capaz de hacer cualquier cosa con tal de eliminar el problema. Entonces imagínate, guerra afuera, enfermedad adentro, no hay lo que comer, te quedaste sin casa por un terremoto, y la solución simplemente es dejarse de molestar con un día en particular de la semana. Solamente un día de la semana. Todo lo demás lo puedes seguir respetando, pero es un día a la semana que tienes que dejarte de molestar con lo estricto de un día a la semana, ¿verdad? Es solamente un día. Es solamente un día y se terminan todos los problemas. Se termina el hambre, se termina la guerra, se termina la enfermedad y tenés una casa de vuelta. Solamente un pequeño detalle. Solamente un pequeño detalle. La estrategia del enemigo es la desesperación. ¿Sí? Esa es la cuarta advertencia. Los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos sobre la tierra, y se los considerará las causantes de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. Entonces, además de todos esos problemas, ¿no?, de la guerra, el hambre, la peste y los terremotos, encima la gente te va a detestar, porque va a decir que todo eso viene por tu culpa, por ser fiel a Dios. Entonces te puedes sacar todos esos problemas de encima con solamente dejarte de molestar con un detalle, solo un detalle de la ley de Dios. Vamos a pasar a la última advertencia. ¿Sí? Primera advertencia: el sábado sigue siendo importante en el tiempo del fin. Segundo, aún no es el fin. Tercero, cuidado con el engaño. Cuarto, la estrategia del enemigo, la desesperación. Quinto, la única salvaguarda. La única manera de salir a flote, la única manera de sobrevivir y de zafar de todo esto. ¿Cuál es la única manera de salir ileso de todos estos problemas? Mateo 24, versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee, entienda. Y el que no lee, me pregunto qué pasará con el que no lee. Se dejará engañar. No va a entender, ¿no? De acuerdo a lo que dice Jesús, el que lee entienda y el que no lee no entiende. Ahora, yo no te quiero preguntar ahora, te voy a preguntar, pero para que respondas en tu corazón, no en voz alta. Si tú sabes cuál es la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, yo te preguntaría si sabes lo que significa que la abominación desoladora esté en el lugar santo.
Yo te preguntaría esas cosas. Y si la respuesta es, y la verdad que no estoy seguro, la verdad que no sé bien. Y yo te diría que te pongas a estudiar un poco la profecía de Daniel. Yo te diría que te pongas a estudiar un poco la profecía de Apocalipsis. Porque Jesús está diciendo que cuando veas eso es la señal para salir corriendo. Y si no sabemos qué es esa señal, no entendemos. La única salvaguarda es el estudio de la palabra de Dios. Solo los que hayan sido estudiantes diligentes de las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio de la Biblia, detectarán al engañador debajo de su disfraz. Solamente los estudiantes diligentes de las Escrituras. Solo ellos. No todos. No los que conocen porque fueron a la iglesia y saben cómo son las cosas, ¿verdad? No los que escucharon muchas veces predicaciones acerca del tema, sino los que hayan sido estudiantes diligentes de las Escrituras. Porque hay veces que tenemos en la iglesia cierta idea de una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Así como los hermanos evangélicos dicen, una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? No hay que preocuparse más. Y hay veces que el adventista tiene una idea similar, ¿no? Una vez que yo conozco la verdad, ya no necesito ir a la iglesia, no necesito estudiar la Biblia, no necesito orar, no necesito hacer nada, porque ya sé. Yo ya sé. Entonces, cuando yo vea, simplemente actúo. Hasta que yo no vea, no hago nada. ¿Sí? Me quedo en casa. ¿No? Me quedo en casa hasta tarde, durmiendo hasta tarde. Entonces, solo los que hayan sido estudiantes diligentes de las Escrituras. Yo sé que personalmente no he sido un estudiante diligente de las Escrituras. Yo no lo he sido, ¿verdad? No lo he sido. Estudio todos los días, sí. Leo todos los días, sí. Pero estudiar diligentemente, yo sé que no. Yo sé que no. Personalmente sé que no. Y la Biblia asegura que Jesús, muy pronto, en las nubes, volverá. Y que cuando veamos la señal del Hijo del Hombre en las nubes de los cielos, vamos a saber que ya está. Ya no hay vuelta atrás. Y no quisiera ver la señal en el cielo y decir, bueno, ahora me voy a poner a estudiar diligentemente, ¿no? Ahora me voy a poner a las pilas, ¿no? Porque vi la señal del Hijo del Hombre. Y ahí va a ser tarde, ahí va a ser tarde. Por eso, ¿qué te parece si oramos? Si oramos por esto. Yo te hago un llamado, no te veo por el hecho de que, bueno, si no tienes prendida la cámara, no te veo, pero que estás escuchando ahí, yo te propongo este llamado, ¿no? Y el llamado es, ¿quieres que le pidamos a Dios que nos ayude a ser estudiantes diligentes de su palabra? Si en tu corazón estás de acuerdo, simplemente piensas la respuesta, sí, sí quiero, o no, no me interesa. El Señor puede leer tus pensamientos, así que tranquilamente puedes responder a esa pregunta. ¿Quieres ser un estudiante diligente de las Escrituras, especialmente las porciones proféticas, para entender ese pasaje de Mateo 24:15, ¿verdad? Cuando veas la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel en el lugar santo. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre, por Mateo 24. Gracias por este capítulo en el cual tenemos pintada los eventos que van a ir ocurriendo hasta el mismo fin. Incluso tenemos la señal misma de tu venida y del fin del mundo. Padre, te rogamos que nos ayudes a mantener tu santo sábado santo durante este tiempo final, hasta que llegue el día de nuestra muerte o hasta que vengas, lo que ocurra primero. Ayúdanos a ser fieles siempre a tu santo sábado. Ayúdanos, Padre, también a comprender que las cosas que ocurren en este mundo no son una señal del fin, y no tenemos que poner fechas o tratar de elucubrar y pensar cuánto faltará, simplemente continuar día a día, tratando de vivir más cerca tuyo. Ayúdanos también, Padre, a cuidarnos del engaño. Ayúdanos a cuidarnos del engaño y ayúdanos a fortalecernos estudiando diligentemente tu palabra, Señor. No nos dejes caer en desesperación, ayúdanos a aferrarnos de tus promesas,
Y a cada una de las personas que ha respondido en su corazón afirmativamente, te ruego que tu Espíritu Santo las capacite y me capacite para estudiar diligentemente las Escrituras, en especial las porciones proféticas de Daniel y Apocalipsis. Te lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. Ahora ya debemos terminar, pues muchos necesitan